secreto de la vida es el Señor. No hay más secreto. El Señor. Sin conocer al Señor, todo es vanidad. Lo que el hombre ha hecho más, lo más grande del hombre es su vanidad. El mejor ejemplo de eso es la vida de Salomón. ¿Qué alturas alcanzó él según este mundo? Pero él mismo terminó diciendo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y nos dio una conclusión. Y utilizó la palabra fin. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué asombroso. Qué conclusión. Lástima que esa conclusión es con la que cada ser humano debería de nacer. Pues el rey Salomón fue una conclusión al final de su vida. Pero como dice la Escritura, todo esto está escrito para admonición, para amonestación, para enseñanza. A ver si nosotros aprendemos. Porque qué sabiduría hay aprender de los errores de otros para no repetirlos. Y por eso está consignado en la Escritura. Está consignada la vida de Salomón, para que nosotros no repitamos la experiencia de Salomón. Que tengamos que llegar a decir vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Sino que tengamos un propósito definido de haber realizado la voluntad del Señor. Esa fue la conclusión de Salomón. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por el hombre. Si nosotros por la fe nos ahorramos la tragedia de Salomón y aprendemos por la fe lo que él nos dejó consignado, qué maravilla si aprendemos la lección. Porque de lo contrario, vamos a repetir la misma historia y vamos a terminar en el mismo caos. Y el Señor ha querido que terminemos en gloria, en la gloria con sus ángeles. Bueno, la única manera de llegar a esa conclusión es por revelación. Porque lamentablemente en la naturaleza del hombre caído se perdió. Pero el Señor en su misericordia ha enviado revelación, ha enviado luz, ha enviado conocimiento. El mismo Señor se ha manifestado y se manifiesta todavía a cada ser humano. Como dice la Escritura. La Escritura comienza con un versículo muy especial, que si nosotros los pecadores le pusiéramos sentido,
le diéramos la importancia que esta declaración tiene, que utilizó Moisés necesariamente dirigido por el Espíritu Santo. ¡Wow! Qué diferente sería la experiencia humana. Aquí dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo es muy importante. Es muy claro este versículo. Y en el original, pues todavía es más claro. Porque en el original, cuando aquí habla y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La expresión que el Espíritu Santo le mostró a Moisés aquí, en hebreo, es la ilustración de la gallina. La gallina que tiene sus polluelos, amplía sus alas, esponja sus alas, se inclina y arropa a sus polluelos debajo de sus alas. Y la escritura, necesariamente bajo la inspiración del Señor, dice, el Espíritu de Dios se movía como la gallina empolla, calienta, cuida, protege, guarda. Y en cualquier momento que haya cualquier peligro, el pollito corre y se mete debajo de las alas. Y esa comparación que se utiliza aquí es la comparación que utiliza el Señor para decir cómo Él trabaja con la humanidad, cómo Él trabaja con la raza humana, cómo Él trabaja contigo y conmigo como pecador. En la misma manera como la gallina empolla sus huevos, cuida a sus crías, cuida a sus polluelos, los vigila para que nada acontezca en contra de un pollito tan indefenso como nace. ¿Qué puede un pollito? Pollito no puede hacer nada. La gallina hace todo por él. Hasta le muestra la comida, le pica la comida, le indica todo el camino y está pendiente la gallina de su cría. Y la Escritura, bajo el Espíritu Santo, utiliza esa comparación para hablarnos de quién es el Dios creador, quién es el Dios redentor, quién es el Dios salvador y quién es el Dios que ha de venir por segunda vez para trasladarnos de este mundo de pecado y llevarnos asegurados a su reino eterno. Es muy interesante observar la revelación. ¿Cómo comienza la Escritura? La Escritura comienza con una declaración, con la declaración más cierta, más auténtica, más verdadera. Es una declaración que en la cultura de hoy y en el mundo de hoy la han descartado. Pero es muy importante que la Escritura comienza con una declaración, con el mayor principio que hay en este universo. En el principio, Elohim,
Dios. En el principio, Elohim. Lo primero, el Señor. El ser humano lamentablemente no se desenvuelve así. El ser humano se desenvuelve es totalmente opuesto a saber que hay un creador que hizo los cielos y la tierra y que es el autor de toda la vida. La escritura, la revelación, no nos presenta al Señor como un argumento. La escritura descarta todos los argumentos y dice desde el primer versículo, en el principio Elohim, Dios, creó los cielos y la tierra. Es la primera declaración de la revelación. Bajo ese principio hay un soberano. Tristemente, el desarrollo filosófico, el desarrollo racionalista, el desarrollo, por así podemos llamarlo, científico del hombre, es contrario a eso. El hombre aparece como creador, el hombre aparece como inventor, el hombre aparece como el Todopoderoso. La Escritura, desde el primer versículo, comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Es la declaración más categórica, más segura de la Escritura. Es la preposición con la que comienza la revelación del Señor. El Señor es el único, el grande, el creador. Hoy nosotros vivimos en un tiempo en que los seres finitos hemos ocupado ese lugar. Nosotros somos los que sabemos, los que entendemos y los poderosos. Y por supuesto, llegamos a la conclusión más equivocada, que nuestros antepasados son los gorilas. Y le quitamos el derecho al Creador de habernos hecho en su imagen y semejanza. Así que el gran principio de la Escritura es, en el principio, Dios. Con esa presuposición comienza la revelación, el Señor. Él es todo, Él es el centro, Él es la cabeza, Él es el origen, Él es el creador. Si nosotros asumimos que somos criaturas, habrá redención, salvación, desarrollo y poder. Pero el ser humano ha descartado a ese creador y el hombre ha usurpado esa posición. Nos volvimos dioses. El resultado es este proceso degenerativo, moral, espiritual, físico, biológico, tan terrible que estamos viviendo ahora. Cómo el hombre se ha destruido. Tan inteligente que es que terminó con cáncer. La célula destruida, la célula corrompida. La importancia, la vitalidad, lo imprescindible de saber que hay un creador soberano, omnipotente, que yo soy criatura y que debo de tener plena confianza y rendirme a su voluntad, a su palabra y a su ley y a su orden establecido. Afortunadamente, ese es un proceso que no maneja el pecador. Ese es un proceso, y voy a sustentarlo con lo que dice la Escritura.
Escuchen cómo comienza la escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Lo que había era tinieblas, había caos, no había nada. Pero llega el Señor y dice aquí, el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todavía ese Espíritu de Dios se mueve en la vida de cada pecador, de cada ser humano. Si yo percibo ese movimiento, si yo soy consciente de ese movimiento y creo que ese movimiento no es mío, no es autónomo, no nace en mí porque yo soy autónomo, sino que ese movimiento está detrás y hay otro que trabaja en ese movimiento. Yo voy a encontrar la respuesta y la razón de la vida. Porque hay un creador. Hay un creador que hizo los cielos y la tierra. Ese argumento es muy elemental. Porque ¿quién de nosotros dice que es autónomo? ¿Quién de nosotros se hizo solo, se hizo a sí mismo? ¿Quién de nosotros? Tuvimos un progenitor, tuvimos un antecedente. Y este mundo, este universo tiene un antecedente. La escritura lo llama Elohim, lo llama Yahweh. Nosotros lo traducimos por el Señor, el Creador, el Señor Jehová. Hay un Creador, hay un ser omnipotente que está detrás de todas estas cosas. Así como nosotros. Nosotros vemos un automóvil, nosotros vemos un avión, nosotros vemos un tren. Más sencillo, nosotros vemos un reloj. Y si vemos un reloj, nos preguntamos, ¿y quién lo hizo? Si decimos que se hizo solo, tremendo absurdo que se hizo solo, que se hizo a pedazos, que apareció un tornillo por aquí, que apareció otra molécula por allá y que se fue formando solo. No lo vamos a aceptar. Pero hay un creador. Hay un creador omnipotente detrás de todas estas cosas, una mente inteligente. Y afortunadamente, tú y yo, como pecadores, somos una expresión de eso. Y la Escritura dice que el hombre fue hecho en la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo somos una muestra de esa creación. Muy difícil negarla. Si la negamos, es todo un absurdo. Porque ¿quién ha dicho que este reloj se hizo solo? Este reloj tuvo que haber un relojero. Alguien lo hizo. Y este mundo tan complicado, este mundo tan perfeccionado, este mundo confeccionado de una manera tan inteligente, un ser inteligente está detrás de todo esto, que la Escritura llama Elohim, Yahweh, Jehová, y que nosotros en español llamamos el Señor, el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y que te dio a ti la capacidad de engendrar y dar vida, así como Él da vida. Qué privilegio, qué gozo y qué sabiduría.
Bueno, lo que yo he llegado a percibir es lo siguiente. Casi que nosotros los seres humanos pensamos que somos un accidente. Aparecimos por la suerte, por el azar. Es muy difícil hoy tener una mente teísta, una mente creacionista. La mayoría de los seres humanos piensan que somos un accidente, que ni siquiera sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos. La mejor evidencia de eso es el mundo de ahora. ¿Cómo es que la gente eligió la droga como el alimento de la vida? Todo el mundo utilizando elementos que lo drogan. El alcohol, la cerveza, el cigarrillo, el tabaco, la marihuana, la cocaína y quién sabe cuántas cosas más que hemos inventado. Y cada día inventamos una droga o una pasta o un compuesto químico para nosotros vivir una vida menos sin sentido y con menos realidad. ¿Cómo es que la humanidad inteligente llegó a esa conclusión? La razón es muy sencilla. Perdimos de vista al Creador. Perdimos de vista al que hizo los cielos y la tierra. Y una vez que el ser humano pierde eso, los animales tienen más razón de vida para vivir. Porque uno ve los animales, cómo se protegen. Un ejemplo sencillo, los animales no trasnochan, saben que la noche es para descansar. Y el ser humano hoy duerme de día y trasnocha de noche. Hace todo lo contrario. Y casi todas las actividades que hace el hombre de hoy son contrarias a la vida. Consecuencia, el ser humano es el más enfermo que cualquier animal. Qué tragedia que nosotros hemos llegado a la conclusión que hasta nuestra misma célula, la partícula de vida más pequeña de nuestro ser, que compone la totalidad de nuestro ser, se volvió cáncer, se pudrió. Increíble que nosotros hemos vivido durante estos años, durante estos siglos, y el proceso ha sido aumentar la degeneración cuando deberíamos de haber vivido para aumentar la vida y aumentar la calidad de vida y ser más regenerados que degenerados. ¿Hacia dónde vamos? La evidencia es muy sensible, la evidencia es muy normal, porque en este siglo que llamamos de la ciencia y de las luces, donde hay más tecnología, es donde hay más enfermedad. Y en vez de aumentar el promedio de vida, estamos reduciendo el promedio de vida. Y cada día la gente muere más joven y más pequeños y con problemas degenerativos más serios. Este cerebro, tomemos como ejemplo este cerebro, la maravilla que es este cerebro. Interesante. Hoy, este cerebro lo hemos utilizado para desarrollar el teléfono inteligente y para desarrollar tantas máquinas que hay ahora inteligentes. Pero interesante, mientras más cuidamos el teléfono, el ser humano menos cuida este cuerpo y menos cuida esta vida. Qué tremendo contrasentido. Mejoramos el teléfono, pero cada día la calidad de vida del ser humano es más débil, es más frágil,
está más degenerada y tenemos menos años de vida. Para reflexionar, porque tú y yo podemos tener una calidad de vida que nos lleve hacia el desarrollo y hacia un proceso inteligente de vida y no hacia un proceso de degradación, de borrachera, de vileza, de degeneración, de sífilis y toda clase de enfermedades y promiscuidades como las que hay en el mundo de hoy. Así que tenemos un desafío, porque tú y yo podemos aprender a vivir y este cuerpo tiene un secreto. El secreto de este cuerpo es que se regenera, cambia, tan pronto le damos la calidad de vida que necesita. Ejemplo de eso, una persona con cáncer. Una persona con cáncer, pongamos este ejemplo clásico. Una persona con cáncer deja de comer carne y comienza a comer frutas y vegetales y cosas naturales y el cuerpo comienza a regenerarse. La célula comienza a regenerarse. La persona comienza a comer carne, comienza a comer cadáver, comienza a comer muerto y deja de comer frutas y cosas naturales y el proceso es terminar con cáncer. Hagamos ese experimento, tomemos eso solamente. Y si lo ponemos en práctica en nuestra vida, aun cuando no conozcamos todos los argumentos de la ciencia, tú vas a darte cuenta de que tu cuerpo va a vivir en condiciones de salud, 80, 90 años tranquilo, y vas a bajar al sepulcro sin enfermedad, simplemente cansado de vivir, pero no degenerado a nivel celular. Vale la pena. Ponlo en la prueba y vas a ver los resultados. Ese es el secreto de la vida. Secreto de la vida. Y el Señor nos ha dado luz en eso. Wow. Desde Génesis 1. Lo primero que le dijo el Señor al hombre después de que lo creó, esto es lo que tú vas a comer. Y le hizo lo que iba a comer. Y el hombre en lo primero que falló fue en comer lo que el Señor le había prohibido que comiera. Y ahí tenemos los resultados. No falla la palabra. No falla la palabra. Y si queremos vivir, regresemos a la palabra. Regresemos al conocimiento revelado. Regresemos, así dice el Señor. Y nuestra vida va a ser muy diferente. Tenemos el potencial de vivir aquí tranquilamente 80, 90 años sin enfermedad, si vivimos conforme la ley de la vida. Moriremos de cansados de vivir, pero no moriremos degenerados, enfermos y mucho menos con cáncer, como es la enfermedad tan diversificada que hay hoy de cáncer. Cáncer en la sangre, cáncer en la linfa. Tenemos cáncer hasta en la saliva. Tenemos cáncer. Qué tragedia. Cuando deberíamos de ser monumentos de vida, monumentos de redención, monumentos de salud y de santificación. Hay un principio bíblico que el hombre ha olvidado. Tú y yo somos solamente mayordomos. Mayordomos de este cuerpo. Mayordomos de esta vida. Tú y yo somos los más llamados a cuidar de este cuerpo. Y yo no sé si tú te has dado cuenta la maravilla y el fenómeno que es tu cuerpo, que es tu vida, que es tu ser, que es nuestra persona. Pero todo aquel que sabe
como dice la Escritura, si tú comprendieras que tú eres la imagen y semejanza de Dios, si nosotros solamente valoráramos ese principio de que tú y yo somos la imagen de Dios, habría un elemento de cuidar, de guardar, de proteger, de mantener y de manejar el secreto de la vida de este cuerpo. Es interesante la cultura de hoy. Le entregamos el cuerpo y la vida al médico, al doctor. Y el doctor es el que más sabe de tu cuerpo y de tu vida, de lo que tú sabes de tu cuerpo y de tu vida. ¿Quién debe saber más de mi corazón que yo mismo? ¿Quién debe saber más de mi sistema digestivo, de mi sistema intestinal? ¿Quién debe saber más de mi cerebro, de mi mente y de mis pulmones, del proceso de mi sangre y la circulación de la sangre y el proceso vital que corre a través de la sangre? ¿Quién debe saber más de mi vida, de mi cuerpo y de mi ser que yo mismo? Pero qué interesante. El ser humano hoy lo que menos sabe es de él. Sabemos de la plata, guardamos la plata, protegemos la plata, que no se pierda la plata, que no se dañe la plata, que no se humedezca la plata. Pero de este cuerpo no sabemos nada y no sabemos ni cuidarlo ni mantenerlo en salud. Qué tremendo contrasentido. Y entonces inventamos que el doctor, que el médico, que el enfermero es el que se debe de encargarse de mi cuerpo, de mi vida y de mi salud. Tremenda contradicción. Ojalá que tú y yo nos motivemos en esta hora a saber que tú y yo somos médicos de este cuerpo, mayordomos de este cuerpo, que tú y yo somos los que tenemos el contrato de mantener este cuerpo con vida y con salud. Este cuerpo humano puede vivir tranquilamente 80, 90 años y morir sin enfermedad si tú y yo manejamos este cuerpo de acuerdo con la ley de la fisiología, con la ley del sistema nervioso y con la ley de nuestro cuerpo. Interesante. Déjenme colocar la siguiente comparación. Los que tienen automóvil. Los que tienen automóvil no tienen interés en que se dañe el automóvil. El que tiene un automóvil le escucha un ruidito y se preocupa. Y se para y revisa a ver qué pasó, qué es ese ruido que tiene. Y nosotros aprendemos a manejar nuestro automóvil de tal manera que sentimos cuando hay algo extraño en el manejo que hacemos de nuestro propio vehículo. Le conseguimos pomadas, le conseguimos hasta dulce abrigo, lo pulimos, lo sobamos, lo tocamos, lo acariciamos. Óigame, tratamos mejor el carro que a la esposa o al esposo. Yo nunca he visto a un dueño de carro que le gruñe al carro, pero sí los he visto que le gruñen a la esposa o al esposo o a los hijos. Y gritan al esposo o a la esposa, pero al carro no lo gritan, no lo maltratan. Qué tremendo contrasentido. Bueno, apreciados hermanos y amigos, cuando aprendamos a tratar a nuestro prójimo, así como tratamos el carro, nuestra vida va a ser muy diferente y muy distinta. Y el Señor, que está detrás de todas estas cosas, nos va a enseñar que el ser humano es más.
que tu cuerpo es más. Como dice la Escritura, es templo del Espíritu Santo. Como dice Pablo. Vamos a leer el versículo aquí. En Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 3 y en el capítulo 6, la Escritura dice lo siguiente. Leo el 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si tú y yo tuviéramos esta teología, si tú y yo tuviéramos esta filosofía, si tú y yo tuviéramos esta comprensión de lo que es tu cuerpo, de lo que es tu vida, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ese templo, y que nosotros no podemos destruir de ninguna manera este templo. Leo en 1 Corintios capítulo 6 la misma sentencia de otra manera. El apóstol Pablo pregunta, versículo 19 de 1 Corintios capítulo 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que nosotros tenemos, lo que el Señor nos ha dado a nosotros, es un cuerpo que Él ha querido que tú lo conserves como un templo, donde el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, quiere vivir, morar y permanecer en nosotros. Como si eso fuera poco, por creación, por redención, el Señor vino y nos compró y pagó la compra de nuestra vida con su propia sangre para que tú y yo tuviéramos la conciencia que tú y yo nos debemos al Señor, que es una deuda voluntaria que tenemos con el Señor y que si tú y yo prestamos este cuerpo para hacer la voluntad del Señor, el Señor va a hacer maravillas en tu cuerpo, en tu vida, en tu experiencia y va a terminar dándonos la corona de la vida eterna y la vida eterna para ti y para mí y tu descendencia. Esto es gratis. Esto no cuesta nada. Pero el problema que nosotros tenemos, este es el problema. El problema que tú tienes, este mismo problema que yo tuve, este mismo problema que tiene todo ser humano. Porque el cielo te trata a ti como persona. El cielo no te trata a ti como objeto, como cosa, como instrumento, como máquina. El cielo te trata a ti como la imagen y semejanza de Dios. Y a la imagen y semejanza de Él, el Padre Eterno, el Cordero de Dios, el Espíritu Santo, no nos puede obligar, no nos puede forzar, nos dañaría. El Espíritu Santo te ruega a ti. El Señor Jesús te suplica a ti. El Padre Eterno te llama a ti con cuerdas de amor.
Si tú lo escuchas, si tú oyes su voz y obedeces, el Señor comienza a hacer una obra asombrosa en toda tu vida. El problema tuyo, el problema mío, el problema de nosotros, hermanos y amigos, es simplemente un problema de voluntad, de obediencia. Yo te invito en esta hora para que tú te acerques al Señor como a un padre y tú te acerques a Él como un hijo. El problema de los hijos de ahora y la familia de ahora es la desobediencia. Pero acércate tú como un hijo. Y el hijo tiene un potencial. Obedecer a papá y obedecer su voluntad. El papá sabe más que el niño que tiene 3 años. O el niño que tiene 3 años sabe más que el papá. Ya el papá caminó el camino y sabe cómo protegerse y cómo guardarse y cómo guardar a su hijo. Asimismo, el Padre Eterno, que Él es sabio, que Él sabe todas las cosas, que conoce el camino de la vida, te va a guardar a ti, te va a guardar a ti, te va a proteger a ti, te va a enseñar a ti y te va a demostrar el camino. Inclusive, te va a dar el camino para que tú no te enfermes. Y si tú y yo tenemos que descansar en el sepulcro, que lleguemos al sepulcro sin enfermedad, descansemos y estemos listos al momento de la resurrección, cuando Él va a tocar la trompeta y los muertos en Cristo se van a levantar. Tú estás llamado a ser un candidato a la vida, a la resurrección y a la vida eterna. Amado Padre, gracias por tu paternidad. Gracias, Padre, porque tú has entregado todo para que nosotros podamos vivir y ser resucitados de este cuerpo de muerte. Padre, perdónanos. Perdona nuestras equivocaciones. Perdona nuestros extravíos. Perdona nuestra desobediencia. Y perdona, Señor, nuestros pecados. Y habilítanos, Señor, porque queremos vivir para tu honra y tu gloria. Particípanos de tu vida y, Padre, tú todavía estás resucitando a tus hijos a esta vida de plenitud y de victoria. Te pedimos el perdón, te pedimos tu restauración y te pedimos, amado Padre, que estés con nosotros hasta el día en que te veremos venir en gloria por segunda vez. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.